de nuevo para todos y todas. Yo mientras van regresando al auditorio las personas que se pararon para ahí, voy a hacer como un recorderis un poco en qué línea venimos en esta mesa, como para que nos vamos sintonizando. Recuerden que estamos en el segundo seminario sobre geopolítica, acumulación ilegal y rutas de transformación económica en América Latina, ¿sí? Ese, digamos, es el techo del que tuvieron la oportunidad de tener ayer unas ponencias centrales y nos hemos ido moviendo en 3 mesas. Esta mesa 2, recuerden que este es el cuarto panel de una mesa que trabaja el tema de Estado, economía y crimen, las nuevas fronteras del poder en América Latina, ¿sí? Entonces, miren las categorías que estamos trabajando: Estado, economía, crimen en una región de América Latina, y estamos hablando de fronteras, ¿sí? Como para que vamos manteniendo ese hilo y por lo menos en palabras clave, los 3 paneles anteriores que nos antecedieron estaban planteados como en el tema de economías ilegales, el otro política de drogas, el que acabamos de escuchar, el de rutas económicas de la paz, y este panel 4 nos pone sobre el ámbito de acumulación criminal la delgada línea entre economía legal e ilegal. Ese, digamos, es la línea de continuidad que tenemos en este campo específico sobre este tema de geopolítica, acumulación ilegal y líneas de transformación en América Latina. Muy rápidamente voy a contarles primero quiénes son nuestros panelistas en este cuarto momento, que yo creo que está en estrecha conexión con lo que hemos escuchado el día de ayer y el día de hoy, para poner también como 2 o 3 líneas concretas. Perdón. Ya presento a nuestros compañeros de panel aquí. Un momentico que mi teléfono es lentito. En todo caso, volvemos a recoger ese espíritu de América Latina. En el caso de Colombia tenemos el oriente antioqueño, tenemos el Chocó, y en el caso de México vamos a tener esa comparación entre Juárez y Medellín. Entonces, tenemos a José Marulanda, es un periodista colombiano y editor del medio de investigación Cuestión Pública. Es conocido por su periodismo de datos y rendición de cuentas, y su trabajo se centra en destapar el poder político y económico en Colombia, o sea, relación poder político-económico, y hoy nos lo va a presentar a propósito de la relación, digamos, de un conjunto de empresas asociadas a la ilegalidad en el Chocó. Vladimir Ramírez, nuestro segundo conferencista, es investigador social, reconocido por su trabajo académico y comunitario sobre el conflicto armado y el paramilitarismo en el oriente antioqueño. Ha investigado cómo los grupos paramilitares, específicamente el Bloque Central Bolívar y sus fracciones en Antioquia, se expandieron generando control social y estableciendo economías ilegales en el oriente antioqueño. Y tenemos a David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos, se desempeña como investigador y técnico académico asociado al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus estudios en humanidades y ciencias sociales han propiciado un enfoque interdisciplinario para analizar fenómenos complejos como la violencia urbana, la militarización y la geopolítica en América Latina. Su investigación más destacada en este tema se materializa en el libro de Las ciudades imposibles, violencia, miedos y formas de militarización contemporánea en las urbes latinoamericanas, Medellín, Ciudad de Juárez, publicado en 2014, experimentando episodios críticos de violencia y altas tasas de homicidios en diferentes momentos. Entonces, tenemos, como les digo, seguimos en línea con América Latina, y esa expresión de distintas realidades también en el caso de cada uno de los países que hemos tenido
presentaciones de México, presentaciones de Ecuador, presentaciones de Perú y de Colombia, digamos, como digo yo, en varias perspectivas regionales. Entonces creo que este panel que nos hace como la pregunta por cuál es esa línea que articula de pronto esa movilidad entre lo legal y lo ilegal, entre las relaciones entre economía, Estado, crimen, acumulación de capital, es como la reflexión, digamos, que nos proponemos. Yo en 5 minutos, pues primero quiero poner de presente una cosa que entiendo que en el panel, en las conferencias centrales de ayer en la mañana y hace un año, digamos, en el panel también inaugural que tuvimos donde estaban Esther Ceseña, encontramos una presentación de algo que hoy nos tiene en vilo como humanidad, ¿sí? Que es todo el genocidio en Palestina y en la Franja de Gaza. Entonces yo creo que es un referente para esta discusión que tenemos, porque digamos Ana Esther Ceseña y entiendo ayer en la mañana también hablaron cómo esa lógica genocida de expansión sobre Palestina, pues Occidente, la lógica del capital en Occidente dirigido por los grandes ricos y gobiernos como el de Trump en Estados Unidos, pues tienen una punta de lanza en Israel para crear, digamos, lo que llamarían el Gran Israel y expandirse sobre un territorio sobre el que no tienen suficiente control y tienen muchos recursos en disputa, como es el Medio Oriente, ¿sí? Y toda esa expansión, digamos, desde la lógica de un capitalismo que se considera legal, se hace a punta, digamos, de genocidio. Yo creo que hay ahí, digamos, nos ilustra también esa línea y nos llama la atención sobre eso que se viene diciendo, digamos, en todas las redes a nivel global, cómo no perder de vista qué significa hoy Palestina. Si muere Palestina, mueren los derechos humanos, si muere Palestina, estamos cuestionados profundamente como humanidad. Entonces quería ligar eso y ligarlo como a unas categorías que se han, pues subyacen en la discusión, que algunas de ellas son pues desde el planteamiento de Marx de acumulación originaria de capital hasta el planteamiento de Harvey de entender que el capitalismo no podría existir sin su lógica la expansión geográfica y en su categoría de acumulación por desposesión. Entonces me parece, digamos, importante que en la medida en que los casos se presenten, miremos qué tanto lo relacionan con estos temas de lógicas de expansión del capital, qué tanto de criminalidad e ilegalidad usa el capital para expandirse sobre los territorios, cuáles son las consecuencias sobre esos territorios, qué complejas violaciones de derechos humanos y de derecho al territorio generan y cuáles son los retos, sobre todo en un momento que estamos como en un punto clave de reorganización global de los territorios en torno a la disputa de nuevos poderes en un momento de crisis y acumulación capitalista, ¿sí? Entonces, ustedes tenían, digamos, dos preguntas previas que están planteadas ahí, pero quería poner, digamos, estos referentes también que ligan tanto el seminario que tuvimos el año pasado como este y que pueda ser, digamos, una propuesta de la discusión en todos los que hemos estado participando en estos paneles, de ir articulando, digamos, también esas categorías relacionadas a si eso que llamamos una débil línea entre lo legal y lo ilegal son momentos en que la lógica de acumulación de capital, sobre todo en momentos de crisis y reestructuración, se profundizan para imponer nuevas lógicas y desplegar esa hiperconcentración de capital que han tenido. Creo que me extendí mucho, me disculpan, entonces le damos la palabra a José que, de Cuestión Pública, que nos va a contar el caso del empresariado en el Chocó, que creo que es bien interesante. Y perdón, entonces en la metodología, me van a disculpar como nos extendimos más, vamos a tratar de hacerlo 15 minuticos, máximo 20, yo les voy a estar recordando y no voy a interrumpir las presentaciones, sino que de una voy dando la palabra a cada uno, más bien al final de pronto recoger qué es lo que se está planteando sobre el panel y darle la palabra a todas y todos ustedes. Entonces, listo. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todas y todos. Me presento, soy José Marulanda, periodista de
el medio independiente Cuestión Pública. Y lo primero que creo para decir de esta condena a empresarios del Chocó, que a través de la empresa Maderas del Darién, filial de Triplex Pisano, financiaron al bloque Elmer Cárdenas de las AUC, es decir, que lo legal y lo ilegal sí tiene que ver mucho aquí, porque esto está ligado a 27 años después de un allanamiento que se hizo en el centro de Medellín, a un sitio llamado Parqueadero Padilla. El 30 de abril de 1998, un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Antioquia y la Fiscalía allana un parqueadero. Y esa es la ley. O sea, lo legal y lo ilegal sí tiene que ver, por supuesto. Si no la fiscalía y los investigadores, los 11 asesinados, ahorita les vamos a rendir homenaje, porque mataron 11 investigadores de este caso, otros exiliados. Este año murió el jefe, uno de los jefes de esa investigación, que fue Gregorio Oviedo, de aquí de Antioquia. Si eso no hubiera sido ilegal en ese tiempo, pues el CTI no allana ese parqueadero. O sea, no es una discusión solamente moral, lo legal y lo ilegal. O sea, sí tiene fuerza esos dos conceptos a la hora de investigar estos casos. Porque 27 años después de ese allanamiento a las oficinas financieras de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, ACU, es que se da el fallo a 4 directivos y empresarios del Chocó. 27 años después se da esta sentencia de un juzgado quinto especializado de Antioquia. Y allí esta sentencia nos parece muy importante porque fue un valeroso trabajo de lo legal, de la Fiscalía y del CTI. Es decir, gente que creía en el Estado, que el Estado debía impartir justicia, perseguir penalmente a los responsables de crímenes, y estos investigadores, como decimos ahora, se creyeron el cuento. O sea, el CTI y la Fiscalía es para perseguir criminales, hagámoslo. Y lo hicieron en un parqueadero. Es que esto es muy macondiano porque es un parqueadero de carros. Y esas caseticas que tienen los parqueaderos donde está el señor que cobra la entrada y salida, allí estaba Jacinto Toro alias Lucas, el financiero de los Castaño. Los Castaño, para los que no saben, los hermanos Carlos Castaño, Vicente Castaño, Fidel Castaño pues sí había muerto, se dice que muere al principio de los 90, pero en el 98 a Jacinto Toro está y el Parqueadero Padilla queda ¿a cuántas cuadras de la Alpujarra? ¿2? ¿3? 3 cuadras. La Alpujarra, que es el centro político administrativo en Medellín, en donde está, ahí es donde está también el Palacio de Justicia, no solamente Alcaldía y Gobernación, sino Palacio de Justicia, ahí al ladito. Y es el centro político de Antioquia. Imagínense. Y esta condena que sacamos, estas revelaciones de la investigación, muestran un detalle muy importante. El juez dice, después de un proceso muy largo, que los directivos de Maderas del Darién se acreditó que apoyaron consciente, voluntariamente a las AUC. Es decir, esto no fue una presión de los paramilitares a Maderas del Darién, no fue porque la guerrilla nos tenía asediados, no. El juez les dice: ustedes participaron conscientemente, incluso dice allí, ustedes lo pueden ver, hicieron maniobras contables para ese apoyo económico, porque ahí entra lo legal y lo ilegal. Legalmente, una empresa no podría aportarle a las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, antes
autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Y esas maniobras contables sirvieron en la condena, porque la fiscalía logra demostrar que Madera del Darién hace unas medidas financieras para que la plata le llegue al bloque del Mercárdenas de la SAUC, ¿cierto? Eso lo logra acreditar la fiscalía, la fiscalía convence al juez, eso es lo penal, digamos, la fiscalía hace una argumentación, una acusación, presenta unas pruebas de cargo y convence al juez de que esas maniobras contables existieron para financiar a la SAUC, y en esos apartes del fallo, cuando Diana Salinas, que es la directora editorial de Cuestión Pública, encuentra este fallo y me dice, saquemos esto ya. Este libro, El laberinto del parqueadero Padilla, la investigación judicial silenciada del paramilitarismo en Antioquia, que acabamos de sacar en septiembre, 28, 29, lo saca Diana Salinas, sale este libro y ¿qué? 2 meses sale esta condena. Este proceso llevaba desde el 2018, la resolución de acusación creo que está de 2000, perdónenme si me equivoco, la resolución de acusación de fiscalía, pues para llevar a juicio a alguien en Colombia se hace un escrito o resolución de acusación, es de 2018. O sea, el juicio comenzó por allá, un juez que le dio aval de legalidad a esa acusación, empezaron las preparatorias, el juicio oral y demás, y 2 meses después del lanzamiento del libro, ¡pum!, condena. La tenían allí quieta y el libro inspiró, no tenemos la certeza, pero lo traigo a colación por lo siguiente, porque en su fallo el juez le dice, tomo una cosa que la fiscalía me pasa, y es informes que salieron del allanamiento al parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998. O sea, en un fallo de 2025, el juez toma informes de los fiscales del caso, de investigadores judiciales del caso, de 1998. Es decir, a nosotros nos da una profunda, perdón si se me quiebra la voz, alegría, que el asesinato de los 11 investigadores del CTI no quedó en vano, porque los mataron, y los que no mataron se fueron. Este año también murió, los que no lo hayan conocido, investiguen la vida de J. Guillermo Escobar, fiscal de Antioquia, el fiscal del caso de Jesús María Valle, nada más y nada menos. A sus investigadores se los mataron, él se tuvo que exiliar a Suiza, su familia se tuvo que exiliar a Suiza y regresó a Colombia a morir. Murió a principios de este año. Y este allanamiento tiene unas cosas muy interesantes y Diana también lo menciona aquí en este libro, y es cómo todo el paramilitarismo estaba muy bien legalizado. En el 98, no estamos hablando de después de las negociaciones de paz, de los acuerdos de Ralito, estamos hablando desde el 98, es el allanamiento, y Padilla venía funcionando por lo menos 2 o 3 años antes, estamos hablando por ahí del 95, prestanombres, cuentas en bancos como Conavi, como el Banco Ganadero, cheques, nada de bolsas oscuras, nada de maletines, o sea, todo estaba muy bien organizado, y por eso se dice que la oficina contable, porque tenían computadores, disquetes, tablas de Excel, digitales y físicas, donde estaban los responsables financieros de los bloques, cuánto dinero recibían. El arsenal no se decía balas, se decía tornillos, por ejemplo,
no sé cuántos tornillos para hacienda tal, Vladimir por eso asiente porque es uno de los grandes investigadores del tema de bloque metro y paramilitarismo en Antioquia. Hacienda Cárdenas, era bloque Elmer Cárdenas, ¿cierto? Mayordomo era la otra figura, mayordomo era que el comandante. Es decir, esto estaba muy bien organizado y este fallo toma esos informes que se hicieron del 98. Es muy bello porque esos informes, esos investigadores en ese momento, al leer el libro ustedes se podrán dar cuenta que encuentran un informe y llaman al otro compañero, wow, mira lo que encontré, aquí está tal empresario, aquí está tal hacienda significa tal bloque, porque claro, fijémonos en el 98, ellos decían, gracias, para ellos era una incógnita, ¿por qué es hacienda? ¿Qué es mayordomo? O sea, hoy uno lo dice, ay, claro, pues mayordomo ya, en ese momento, cuando descubrían que mayordomo era comandante, saltaban de las sillas. Porque ya entendemos la nomenclatura que están utilizando los paramilitares para mostrar todo su sistema organizado y sobre todo en esto de los empresarios del Chocó, mire Maderas del Darién, filial de Triples Pisano. En Colombia sabemos de dónde viene el apellido Pisano. Es decir, los empresarios o directivos que financiaron estos grupos de manera consciente y voluntaria, como lo dice el fallo, para beneficiarse económica y jurídicamente del accionar de los grupos paramilitares. O sea, no era solamente un tema de que les cuidaran si iban a hacer una deforestación en una zona, que los hombres llegaran, acordonaran una área y protegieran a los empleados de la compañía, no. Era un mutuo beneficio y en esta sentencia uno de los cargos es concierto para delinquir agravado, que el juez acepta la declaración solicitada por la Fiscalía de crimen de lesa humanidad. Este fallo es otro de los componentes importantes, porque el juez considera que el actuar del bloque Elmer Cárdenas en el Chocó, en el Bajo Atrato, tiene componentes de crímenes de lesa humanidad. Y le traslada, es decir, que no prescribe penalmente nunca. Y le traslada esa categorización a la condena de estos directivos. Dice, porque ustedes actuaron de la mano. No separa el actuar militar del bloque con los financiadores. Este es otro aspecto importante. O sea, si yo financio, y ahí tiene que ver mucho con lo de Gaza, que hace poco también hago publicación, sacamos una publicación de los fondos privados de pensiones colombianos, cómo se están beneficiando de la guerra en Gaza a través de unas inversiones en unos portafolios internacionales. Pues los financiadores, si financian actos que terminan en crímenes de lesa humanidad, deben ser juzgados según esta línea jurisprudencial de este fallo, también como personas que financiaron crímenes de lesa humanidad. O sea, el crimen de lesa humanidad no está solo en el que dispara u ordena una operación militar, sino el que financie. Este fallo tiene ese componente y tiene el componente sobre todo de Padilla en relación a que hace ruido a una investigación silenciada. ¿Por qué? Porque, es decir, ya no es los nombres que todos conocemos, Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Freddy Rendón, Monoleche, HH, sino que empiezan a salir los nombres de los que dieron plata para eso, y Padilla, el parqueadero Padilla, estaban todos los nombres de los que presuntamente financiaron esos grupos.
Y eso es muy relevante ahora porque en esta investigación, para ir, listo, para ir cerrando, es que en esta investigación los investigadores del CTI asesinados tiene que ver con que se con que se acercaron a un laberinto del Minotauro en esta historia de la mitología, y aparecían nombres de empresarios de sectores muy influyentes de la sociedad antioqueña, como los Villegas Uribe, por ejemplo, Juan Guillermo Villegas y Luis Alberto Villegas, los Gallón Henao y otros, que por eso se tocan a estos investigadores, y su trabajo, 27 años después, para cerrar, se traduce en una primera condena ligada a ese allanamiento del 30 de abril de 1998. La justicia, decía Diana en la presentación del libro de Bogotá, si no llega la justicia, que llegue la verdad. Y lo decíamos porque estábamos cerquita del fallo en segunda instancia que absolvió a Álvaro Uribe, el que hizo el Tribunal Superior de Bogotá, ¿cierto? Y en el periodismo decimos la justicia no siempre va con la verdad periodística, hay veces toman caminos muy distintos, muy separados. Bueno, por fin se logró que coincidieran en el caso de los empresarios del Chocó, de Maderas del Darién, y esta condena hay que agradecérsela a Augusto de Jesús Botero, Diego Arcila Gómez, Edilbrando Roa López, Eduardo Andrés Holguín Alzate, Fernando González Jaramillo, Guillermo Manuel López Umaña, Jaime Augusto Piedradita Morales, John Jairo Ruiz, Jorge Armando Fernández Osorio, Luis Fernando Giraldo Jaramillo, Norman Humberto Gómez Soto, Sergio Humberto Parra Osa, Tomás Eduardo Santa Cruz Calvache. Son los 11 investigadores asesinados del CTI en Antioquia que descubrieron las entrañas del parqueadero Padilla, y gracias a ellos la justicia ha encontrado que empresarios del Chocó, consciente, voluntaria y decididamente, financiaron el actuar de grupos paramilitares en ese departamento. Gracias. Bueno, muchas gracias a José y a Cuestión Pública por este aporte que está haciendo, pues, como a todas estas reflexiones y a esta relación y esa conexión también parqueadero Padilla, Chocó, empresa, solo por mostrar una de las punticas que aparece ahí, que ahorita esperamos que al final José pueda ampliar a partir de las preguntas. Entonces, le vamos a dar la palabra y muchas gracias, pues, por también el dejarse mover en el tiempo, a Vladimir Ramírez con el tema de paramilitarismo y rentas legales e ilegales en el oriente antioqueño. Ahí vamos entonces con Medellín, con Chocó, con el oriente. Yo voy a poner el cronómetro porque suelo hablar más que un recién atracado a veces, entonces se me va el tiempo así. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir José. Yo había preparado 4 puntos, pero creo que me interesa más encadenarme a lo que acaba de decir José, de enlazarme también a la intervención del profe Pablo Emilio. Hay algunas cosas ahí que a mí no me cuadran entre ciertas generalizaciones con las que leemos la economía criminal ilegal o cuestiones metodológicamente hablando que no concuerdan con los resultados. Estoy muy de acuerdo con lo que dice José de que efectivamente no hubiese sido posible la presencia, el avance y el accionar paramilitar sin gran parte de la economía legal realmente. Particularmente el bloque metro en el oriente antioqueño fue posible gracias a 9 convivir, no una, que es la del Cóndor, la de los Villegas, que venía del NUS, no, estaba la convivir La Frontera, Caravana, El Túnel, Caney, Santa María, San Marcos y La Esperanza, me falta una, Mariluna,
Asociativa de Vigilancia Mariluna. Fueron 9 cooperativas que a finales de los 90 viabilizaron proyectos económicos y entrega de armas en 3 nodos territoriales, porque el paramilitarismo al oriente antioqueño desde 1994, no 1998, se habla de bloque metro desde el 98, no, es noviembre de 1994, son 3 nodos territoriales, desde Barbosa hacia San Vicente, hacia Alto de Yolombal en Guarne, hacia la vereda La Aldea en Santo Domingo y desde Barbosa hacia Corregimiento Botero y Corregimiento Porce en esa zona de Santo Domingo. Un segundo nodo que es Montebello, San José La Ceja, Bejorral. Y un tercero que no es San José del Nus. Antes de San José del Nus, en San Roque, está el Alto de Dolores de Caracolí. Esa fue la primera zona campamentaria, fueron 15 hombres que llegaron en 1995, la gente creía que eran macetos, pero realmente no, fueron llevados por comerciantes, realmente. Y un cuarto nodo de ubicación central en el oriente antioqueño, que es exactamente el casco urbano del Santuario. Y una vereda que queda a 10 minutos en moto que llama El Salto, donde quedaban 3 bases campamentarias y hoy por hoy es zona de inhumación de cuerpos que no han sido todavía declarados. Entonces, hay varias cosas, y digo porque no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijeron ahora. A mí me hace mucho ruido eso de hablar de gobernanza criminal y gobernanza institucional, por Dios. El criterio yo sé que es legal, yo sé que hay un criterio jurídico y hay que trabajar con eso, pero sociológicamente hablando eso no funciona así. Hay que trabajar es a partir de entramados de órdenes sociales. Tampoco estoy de acuerdo con esa idea de la captura del Estado, como que los criminales, que es esa mano envenenada, eso es una lectura muy patológica, ¿cierto? Como si el Estado estuviera sano, un cuerpo sano, como si moralmente funcionara muy bien y llega la bruja de Blancanieves con la manzana y se toma al Estado. No. Esa idea de la captura del Estado funcionaba mucho en 2010. Pero creo que ahora con referentes empíricos, acumulación de datos, registro de información, podemos dar cuenta de que es un ir y venir entre criminalidad e institucionalidad. Más bien la pregunta es ¿quién cooptó a quién? Cuando uno mira los datos y el referente empírico del oriente antioqueño, fue la institucionalidad, figuras del orden local y regional del Estado los que terminaron fue cooptando a los paramilitares. El caso concreto de Maceo, por ejemplo, donde su secretario de gobierno tenía tropa propia al interior del bloque metro, el caso de conductores de la alcaldía del municipio de San Roque, inspectores de policía del municipio de Granada, podría seguir hablando de cada uno de los 23 municipios del oriente antioqueño. Bueno, realmente son 49 municipios de presencia del bloque metro entre 1994 y el 2004, abril de 2004, hasta que matan a Doble Cero. Y no estoy de acuerdo tampoco, si vamos a hablar de economía, si lo vemos como un hecho aislado, no estoy de acuerdo con esa ruta de que primero está el control territorial, luego el control social, luego el control económico y luego el control institucional, no. Si uno va a mirar el referente empírico, la manera en que procede, cómo se crea y se establece una estructura de poder hegemónico en un territorio, primero se da el poder ideológico con el económico, se dan al tiempo, no es posible que no sea así. Luego viene lo militar, porque creemos que lo militar cae en un vacío, o sea, que brota de la tierra, no. Toda estructura armada se inscribe en unos conflictos que previamente están en el territorio. El oriente antioqueño es esa enorme despensa de agua que está al final de la cordillera central, que produce el 37% de la energía de este país. Y según si se llevan a cabo 51 proyectos hidroeléctricos que en este momento cursan, llegaríamos al 43% de la energía de productividad en el oriente antioqueño. El oriente antioqueño, 23 municipios, 978 veredas. Allá hay otra cosa y es que también hay otro lugar común, creer que criminalidad efectivamente está ligado a cuestiones ilícitas, concretamente narcotráfico. No. Hay muestras ya de estructuras paramilitares en Antioquia, ojo, no solo el oriente, en Antioquia que tuvieron en un segundo nivel de manera subsidiaria, marginalizada, el tema del narcotráfico. Fueron mafiosas, pero la mafia no se reduce al narcotráfico propiamente. El oriente antioqueño, hoy por hoy, bueno,
En el oriente antioqueño, entre el 2002 y el 2004, hubo cultivo de coca, específicamente en la vereda El Pajuí, en la vereda San Isidro y la vereda Boquerón del municipio de San Francisco. Asimismo, en una zona de la Danta, pero eso ya llegando a Magdalena Medio, y corregimiento El Prodigio de San Luis, pero eso ya es casi Magdalena Medio. La guerra en el oriente antioqueño fue por el agua y la energía. Cuando usted ve cómo se movieron las estructuras paramilitares Bloque Metro, Bloque Héroes de Granada, propiamente, es alrededor de 414 torres de energía. Si yo en este momento estoy haciendo ese ejercicio, estoy cartografiando masacres entre el 95 y el 2004 y coinciden en su mayoría alrededor de los embalses. Cuando usted ve las masacres de Marinilla, Salto Arriba, la masacre de San Vicente, Compañía Abajo, Vereda, la masacre del Salto, la masacre de Concordia en el Peñol, las masacres de la Inmaculada en Alejandría, las masacres de San Carlos, todas miran a un mismo lugar, embalses hidroeléctricos. ¿Qué quiero decir con esto? El paramilitarismo, económicamente, su forma de financiación fue relaciones con instituciones públicas. ¿Será que me gano una demanda de injuria? Pero, no, según dos entrevistas que hice, efectivamente hubo reuniones con empresas públicas de Medellín y Sajen. Es que es mucha la coincidencia. Nosotros en investigación partimos de conjeturas. Entonces, a mí me toca validar datos, pero ahí está la información propiamente. Está el tema de las convivir, está el tema de la producción y distribución de energía. Estoy hablando, tenía el micrófono muy retirado, ¿no? ¿Cierto? Pero es que, sí, es que no, yo suelo gritar mucho, entonces, para la grabación, sí, claro, eso. Entonces, quería, bueno, sí. Esto he dicho 94-2004, pero hoy se repiten las mismas territorialidades. Desde hace más o menos 3 o 4 años vemos las mismas territorialidades entre San Rafael y San Carlos, Nariño, Argelia, La Unión, El Carmen, Marinilla, Río Negro y parte de Granada. El paramilitarismo en el oriente antioqueño no fue, vuelvo y repito, por coca ni narcotráfico, fue por agua, por torres de energía, por maderables, zonas maderables y minería. Hoy la presencia del ejército gaitanista de Colombia en el oriente antioqueño es donde hay minería. Río Santo Domingo, entre Cocorná y El Carmen, la zona del Melcocho, zona vereda San Miguel, vereda Minitas y vereda Baos de Granada, y zonas maderables del Retiro, por ejemplo, también de Granada en la vereda Primavera, que misteriosamente coinciden con empresas que aparecen en el libro de Diana Salinas, precisamente. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cuánto tiempo llevo? Te faltan 5 minutos. Listo. Tenía 4 puntos y lo estoy diciendo. ¿Qué quería decir entonces con esto? Que el paramilitarismo, primero, no podemos mirarlo solo en su clave contrainsurgente. El paramilitarismo va más allá de la contrainsurgencia. Se puede explicar a partir de la contrainsurgencia, pero hoy por hoy va más allá de la contrainsurgencia. El paramilitarismo del bloque Metro, del bloque Héroes de Granada, incluso de estructuras como el bloque Calima, que alcanzó a estar en Santo Domingo, Cisneros, parte de Alejandría y Concepción, o el bloque Central Bolívar, que alcanzó a tocar zonas como el río San Julián en San Rafael. Al igual que hoy el ejército gaitanista de Colombia, se pueden explicar a partir de días contrainsurgentes, pero antes que nada son proveedores de seguridad y vigilancia. Dicho de otra manera, es el poder regional en armas. Por eso el paramilitarismo hay que verlo en términos de entramados, no que la gobernanza por acá y la otra gobernanza por allá. Segundo, por lo tanto, es una estrategia relacional. El paramilitarismo no es un grupo armado simplemente, no es un... Es que es la teoría de la mesa de billar, son 6 patas, donde una es lo militar, la otra es la logística, porque no hay estructura de poder sin logística, eso es lo principal en toda guerra. La otra es la económica, propiamente dicha, los costos al interior del grupo y los costos de ejercer violencia organizada, que en este momento en el oriente antioqueño está supremamente disparado el asunto, cosa que misteriosamente no quieren tocar en los medios de comunicación, ¿cierto? Pero ya llevamos 3 masacres en unos cuantos meses: Río Negro, Carmen de Iboral y Nariño, Puerto Venus. Puerto Venus es Nariño, que limita ahí con Argelia.
José, ¿por qué me hizo olvidar? Me olvidaron. Las tres patas, no, lo militar, lo logístico, lo económico, lo ideológico, masas, porque no hay ningún grupo armado que pueda sobrevivir sin vasos comunicantes con comunidades, y lo político institucional. Esas 6 patas me permiten a mí leer entramados. Parecía a veces que solamente leyéramos el aparato militar, y no es así propiamente. Entonces, es una estrategia relacional. ¿Relacional entre quiénes? Entre unas élites y unos proyectos territoriales. ¿Eso que me lleva a mí a leer? Que para poder estudiar este tema de la economía, esa delgada, supremamente difusa línea entre lo ilegal y lo legal, en este caso el paramilitarismo, nos vemos abocados metodológicamente, obligados a estudiar esto en términos de variación regional. Me quedó la sensación con la mesa anterior que el proceso era homogéneo territorialmente hablando. El oriente antioqueño es profundamente endógeno en sus dinámicas. Por ejemplo, en el oriente antioqueño el índice de despojo de tierra es muy diferente a una cosa como Urabá o el Bajo Cauca. Realmente en el oriente antioqueño fue despojo estratégico. No acaparamiento de tierra, no despojo de tierra, no despojo estratégico, que significa vaciamiento de población de todo el territorio para poder consolidar las zonas campamentarias y la zona alrededor de los proyectos hidroeléctricos. Entonces, creo que metodológicamente el asunto de la variación regional es fundamental, incluso al interior del mismo oriente antioqueño. Frente a una cosa también que estaba diciendo ahora José, hay un asunto, y es cuáles fueron las coaliciones, es decir, las alianzas, porque creemos que el actor es único. No, en ejercicio de poder todo actor necesita una alianza. ¿Cuáles fueron las alianzas coercitivas que hubo entre los años 90 y principios del 2000, que llegaron hasta el 2006? Y luego, ¿cuáles fueron las alianzas acaparadoras de capital? En algunas zonas de Antioquia, como Bajo Cauca o el Urabá antioqueño, se dieron de manera simultánea esas coaliciones. El ejercicio de la violencia organizada por un lado, y luego el poder coercitivo de acumulación de capital. Pero en el oriente fue algo muy particular, parce, porque la guerra duró hasta el 2006, operación Falange 1, Fantasma 1, hasta los últimos casos ahí. Y entre 2006 y 2009 hay como una especie de vacío y de silencio institucional, de guerra, o sea, se disminuye totalmente. Y a partir de 2009 llegan las coaliciones acaparadoras, justo donde hubo repertorios de violencia como desaparición forzada, tortura y masacres. Simplemente el caso de Granada ya es emblemático, es simbólico, es representativo. El caso de Granada, en la zona del Tafetanes Primavera y en la zona de Santa Ana, y comienzan a llegar los proyectos de maderables, comienzan a llegar proyectos de marraneras, y eso está ligado concretamente también a escenarios institucionales. Esto no se puede desligar de actores institucionales, no es posible. El paramilitarismo en el oriente antioqueño no hubiera sido posible, lo voy a decir pues porque ya sabemos muy bien, no hubiera sido posible sin el batallón de artillería número 4 Jorge Eduardo Sánchez Bajés, sin el grupo mecanizado número 4, el Juan del Corral de Río Negro, sin el batallón energético Vial Jaime Polanía Puyo número 14, sin el distrito policial del Santuario, sin el distrito policial de Cocornay, sin el distrito policial de La Ceja, propiamente dicho. Me quedan 7 segundos, me toca dejar ahí. ¿Qué quiero decir esto? Que ese asunto de la ilegalidad me pone el paramilitarismo como por allá alejado. No, el paramilitarismo hace parte de un entramado de poder con actores económicos, ideológicos e institucionales, ¿cierto? Hay un asunto muy interesante porque llega el paramilitarismo y detrás llega el Estado con el proyecto. ¿Qué significa eso? Los paracos no son Estado, pero producen efectos de estatalidad. Y eso, si yo sigo con esa vaina de gobernanzas criminales por un lado, eso no lo voy a poder leer de la manera. El referente empírico, los datos me están diciendo otras cosas, sinceramente. Y bueno, tenía otro asunto acá, pero creo que lo podemos dejar para ahora en aras del tiempo. Le agradezco en cantidades alarmantes. Le damos entonces la palabra a David Barrios, que viene de México, estudio comparativo entre violencias urbanas en Ciudad de Juárez y Medellín. Ahí seguimos haciendo esa conexión interescalar como se hablaba ayer. Y qué pena, yo dije que no iba a decir nada, pero voy a meter una palabra así de pronto. No, yo tengo. Qué pena. Si como vas a tocar lo de, está Medellín y unos casos de Medellín y vas a tocar lo de Ciudad Juárez,
No sé, digamos, si se podría mirar la conexión entre Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos y la expansión de la frontera norte de México y qué relación hay con esas dinámicas de violencia. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación a este espacio que la verdad ha sido muy provechoso, muy enriquecedor, desde esta perspectiva absolutamente territorializada que es fundamental para este tipo de estudios, hasta algunos planteamientos que han sido más panorámicos, me parece que es muy fructífero todo esto, ¿no? Entonces, en efecto, bueno, yo hice un trabajo de investigación hace ya bastantes años poniendo en relación Medellín y Ciudad Juárez, y después pude también hacerlo respecto a Río de Janeiro y alguna otra parte de México, de Michoacán, que también ahora está justo pues en guerra, con reclutamiento de exmilitares colombianos, procesos de mercenarismo, que ahorita voy a tocar un poquito eso. Pero bueno, entonces yo voy a moverme un poco más en el ámbito, digamos, latinoamericano, para enmarcar unas problemáticas que tienen sus expresiones muy específicas, pero que al mismo tiempo sí compartimos ya en muy buena parte de la región. Y en ese sentido, bueno, inicio señalando que me parece muy significativo que estemos discutiendo todas estas cosas cuando se están cumpliendo 25 años de que Estados Unidos comenzó a financiar el Plan Colombia. Y el año que entra vamos a cumplir 20 años en México de que inició la llamada guerra contra el narcotráfico. Y seguimos no solamente teniendo los mismos problemas, sino que básicamente se han agudizado, se han diversificado mucho el proceso, digamos, desde lo que decía ayer respecto al gota a gota, pero bueno, muchas expresiones que habría que pensar, ¿no? En ese sentido, lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado en Medellín, y eso tiene que ver con algo que se planteó ayer, de que había un poco la idea de buscar ciertas alternativas para Medellín, para Colombia, buscando también en los ejemplos del extranjero. Y en realidad me parece que lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado en Medellín son más bien es el puesto de avanzada. O sea, siempre fue, me parece, el lugar donde los procesos ocurrieron primero, que también tuvieron mayor densidad de actores, ¿no? Y también que adquirió todas estas modalidades. Entonces, sí, Colombia y Medellín y el Valle de Aburrá en realidad son sitios de experimentación, sitios en los que ha habido, por un lado, la violencia más horripilante y cotidiana, pero al mismo tiempo también son los lugares en los que en ese trayecto muy largo se han dado, digamos, las alternativas, las resistencias, y también yo comparto esto de que a veces hay que tener mucho cuidado con ciertos conceptos. Yo diría, no la resiliencia en el sentido de hay que aguantar las cosas cotidianamente, no, o sea, la sociedad paisa colombiana, igual que ahora México, son sociedades que han sobrevivido a cosas absolutamente desastrosas y donde se sigue planteando la posibilidad de que sea diferente y de que haya futuro, ¿no? Ahí, en eso enmarco la resiliencia, no en esta onda así, ¿cómo dicen acá ustedes? Gomela, ¿no? Así de… O sea, en la resistencia real, pues, de la gente que sobrevive en la cotidianidad. Y bueno, eso me lleva a otra cuestión que nada más la señalo rápido ya con todo lo que decía el compañero. En efecto, ayer se planteó, el capitalismo siempre fue violento, la acumulación originaria, Rosa Luxemburgo, ¿no? Hablaba de los mecanismos extraeconómicos del capitalismo, la acumulación por despojo. Es un debate que en parte no se ha resuelto teóricamente, porque también hay gente ahora que plantea que hay un proceso de acumulación entrelazada, ¿no? O sea, entre digamos, las actividades formales, digamos, y estas ilegales que conviven todo el tiempo, ¿no? O que habría que pensar como esos procesos conjuntos. Digamos que si apelamos al planteamiento marxiano, pues en efecto el capitalismo siempre ha sido violento, ¿no? Esto no es ninguna novedad, pero lo que sí nos toca pensar, en efecto, es cómo está contribuyendo con la ampliación de ciertas fronteras de mercancías y de procesos económicos. Es decir, para que el capitalismo funcione o para tratar de abatir este comportamiento el decaimiento de la tasa de ganancia, pues tiene que comportarse de esta manera súper violenta, ¿no? Y en ese sentido, insisto, sí es importante
problematizar estas categorías de gobernanza criminal y demás, o de crimen organizado también, cuando en realidad lo que pasa es que es como un sistema especular, o sea, funciona como un espejo. Cualquier cosa que funcione en términos económicos y donde haya la posibilidad de tener unos ciertos márgenes de acumulación, lo va a replicar esta otra dimensión, que bueno, ahí Rita Segato le ha llamado segunda realidad, se habla de economías paralelas y todo, pero bueno, más allá de la discusión, digamos, conceptual, que en cierto sentido es importante, pues sí entender que en la vida cotidiana esto implica que el gota a gota en efecto surge en parte por todo lo que nos plantearon ayer, pero porque no hay otras alternativas de repente formales o institucionales que sí funcionen, ¿no? Y del mismo modo como esto que se mencionaba ahora del tema de la seguridad, o sea, de la vacuna por los derechos de piso que se llaman en México, el cobro por protección es algo, digamos, que tiene que ver en parte con que esa atribución que se supone que tiene el Estado, pues no funciona. O sea, y no ha funcionado en parte, en efecto, no porque es algo que esté ocurriendo desde hace 20 años o 50, sino porque en América Latina los estados nunca han funcionado como se supone que teóricamente y como se supone que pasaba en Europa tenía que ocurrir. Entonces, ahí eso también lo quería señalar, o sea que es como un sistema más bien especular, ¿no? de la economía formal, y aquí también ya se planteó lo de las economías ilegalizadas. Hay otra compatriota de ustedes, Estefanía Ciro, que les llama economías criminalizadas, ¿no? Porque dice, bueno, pues los campesinos en realidad que producen la hoja de coca, todo esto se deriva pues de que el Estado define que eso es criminal, ¿no? Ahora, después sí hay que debatir, yo estoy todavía intentando hablarlo mucho con ella. Claro, si ponemos en la misma jerarquía el campesino que cultiva hoja de coca que muchas actividades que están relacionadas con estos procesos, ¿no? Y ahí otra cosa que quiero señalar, que ya se planteó y ahora con lo que decías tú, no lo podemos perder de vista, es que ¿por qué pasa todo esto? O sea, ¿por qué pasa todo esto en Medellín, en Colombia y en México? Entre otras cosas, por nuestra localización geográfica. O sea, eso es algo que no nos podemos quitar de encima. No es que la gente sea mala en Ciudad Juárez ni en el Valle de Aburrá, es que vivimos en un determinado lugar que siempre ha sido una zona de contrabando, de logístico, ¿no? De muchas cosas, que en México pues estamos justo al lado no solamente de la potencia hegemónica en declive, sino también de uno de los principales mercados de consumo de estimulantes ilegales, ¿no? Entonces eso en México pues no los podemos separar así de esas relaciones, ¿no? Y ahí también quería yo plantear, bueno, no se ha tocado, es algo que ustedes saben que está esta cosa que se llama la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que contempla 15 mercados criminales. Y el primer, ¿mande? El índice. Y el primero, cuando se empezó a considerar, o sea, ellos mismos que además no somos ingenuos, está financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por la Unión Europea. Pero bueno, ellos mismos reconocen que el principal mercado criminal en el planeta es el financiero. Entonces, es como, ahí podemos empezar a pensar estas cosas. Y también dicen otra cosa que es clave con todo esto que estamos diciendo, y vuelvo a enfatizar lo que dijo el compañero que me antecedió, que el principal propulsor de los mercados criminales son los estados. Esto lo dice el índice global del crimen organizado, de GITOC, ¿no? Entonces eso también hay que pensarlo. Después, digo, para ya no, si quieren ya me voy más bien sobre lo de México y Juárez, nada más quería plantear ciertos procesos. Ya decía yo que Colombia y Medellín son como el puesto de avanzada de muchas de estas cosas, pero obviamente esto se va modificando, es totalmente transnacional. Y ahí hay cosas que habría que pensar, por ejemplo, intercambios no monetarios que hacen parte de esta lógica, ¿no? Entonces tenemos esto que justamente los de GITOC dijeron en Bogotá hace unos meses, que por ejemplo los cárteles mexicanos están intercambiando armas por cocaína en Ecuador. Y en parte pues eso explica por qué en Ecuador hay la violencia que ahora hay, ¿no? Pero también todo esto que en México pasó muchísimo de
cómo esos intercambios o cobros en especie, digamos, empezaron a dinamizar la violencia, ¿no? Entonces, empezó a haber este proceso de, por ejemplo, cuando los Zetas, que además vienen de un cuerpo de élite del ejército, empiezan a dejar de recibir dinero, les empiezan a pagar con cocaína y luego incorporan las vacunas como parte de su portafolio, digamos, de actividades, ¿no? Entonces, todo esto ha ido, digamos, modificando mucho el panorama. Y ahí, finalmente digo otra cosa que tenemos que pensar, me parece, sobre todo en estos espacios donde sí se está, digamos, haciendo mucho énfasis en lo económico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los chicos en Buenaventura o como acabamos de ver en México, también en Jalisco, que les ofrecen un trabajo por teléfono? Cuando llegan, básicamente los secuestran, se los llevan a un campo de entrenamiento, los hacen matarse a golpes para que hagan parte de estos, pues sí, en el caso de Michoacán y de Jalisco, pues de esta guerra, ¿no? Entre los propios cárteles, o en el caso de Buenaventura, para muchas cosas, pero que bueno, terminan, digamos, en las casas de pique, ¿no? ¿Esto cómo lo explicamos económicamente? ¿Cómo lo explicamos socialmente? ¿Qué nos habla de la pedagogía de la crueldad, para retomar otro concepto de Segato? ¿Qué hacemos socialmente con eso, ¿no? ¿Cómo lo procesamos, cómo lo combatimos, ¿no? Y bueno, ahora sí ya finalmente me voy con lo de México, lo de Ciudad Juárez y Medellín, que en realidad es, digamos, pensar que en efecto todo esto tiene que ver con una dimensión territorial. Pues Ciudad Juárez es frontera con Estados Unidos, está, digamos, en un centro geográfico que abre todas las rutas hacia el este, la costa este y la costa oeste de Estados Unidos. Es un lugar donde siempre hubo contrabandos, igual que acá, justamente saliendo, entiendo, por la Comuna 13, ¿no? Hacia el Urabá, hacia el Darién. Y esta localización geográfica, pues insisto, es algo que ha hecho parte mucho de estos procesos, ¿no? Después que en efecto también se volvieron pues mercados internos, digamos, de estimulantes ilícitos, y luego ingresaron todas estas otras dinámicas. Aquí hay algo que se ha discutido estos días, yo lo quiero igual volver a poner acá por si lo podemos comentar, pero justamente cuando yo estuve acá en Medellín en 2011, yo entendí algo que por supuesto puede variar mucho, lo que dijiste de que cada región hay que estudiarla específicamente para no equivocarnos, pero que básicamente lo que se gestaba era, a partir de las ollas de vicio, como en unos círculos concéntricos, los cobros por protección, el pagadiario, el gota a gota, después incluso esto que entiendo que ocurre, ¿no? O sea, que hay un monopolio sobre determinados productos, ¿no? Entonces se decide pues qué arepas, qué guaro, qué cigarrillos, incluso alcohol adulterado, o sea, como que va ampliando, ¿no? sus expresiones, esta economía, insisto, ilegalizada, criminalizada, como le queramos decir. O sea, sí es importante pues teóricamente, pero para ahorita no meternos mucho en esto. Y cómo eso al final deriva en control de población, en disciplinamiento social, en un cierto pluralismo jurídico, porque pues y eso no solo pasa en Medellín, o sea, pasa en Centroamérica, pasa en Brasil, deciden pues, cómo se visten las chavas o las mujeres en el barrio, que incluso, bueno, en Río, qué ropa se puede usar. Por ejemplo, si uno de las facciones opuestas al Comando Vermelho, al Comando Rojo, no deja que la gente use ropa roja, o sea, se entiende que es como el enemigo, pues, ¿no? Entonces, todo ese control social atraviesa, por supuesto, lo económico, la militarización, ¿no? Digamos, también de estos espacios, y entonces sí, en efecto, cuando ya lo vemos así, pues no podemos estar separando cosas, ¿no? Pero bueno, analíticamente, de repente sí lo podemos hacer. Y finalmente, sobre esto, quería yo plantear que en efecto pues hay un beneficio, desde luego, de muchos actores económicos diferentes, ¿no? En estos lugares. A esto podríamos agregar ya no solo en contextos urbanos, sino cómo están participando distintos actores armados
de todas estas otras actividades, ¿no? Del llamado extractivismo, ¿no? Entonces también si nos vamos a Michoacán en México, pues justo hay todos unos intercambios que van desde hierro que se extrae de manera ilegal en principio hacia China, y a cambio de eso vienen precursores químicos para las metanfetaminas, maderas, ¿no? Por ejemplo, para hacer los tableros de los Rolls Royce, en fin, todos unos mercados que, insisto, tienen que ver como con este funcionamiento como un espejo, ¿no? que tiene de la economía formal. Listo. Y entonces, pues estos distintos grupos coexisten, participan, digamos, en todos esos ámbitos, de todo esto que efectivamente es problemático ya hacer esa distinción entre formal, legal e ilegal, informal e ilegal, ¿no? Que también todo eso está como muy articulado. Y en ese sentido, pues sí, o sea, yo la vez pasada de que regresé a Medellín, pues yo caminaba ahí por la Veracruz, por esa zona de la ciudad, y todo está superpuesto. O sea, todo eso que estamos discutiendo ahí lo ves, que ocurre todo al mismo tiempo, ¿no? Tienes la presencia del Estado con la policía, tienes pues a la gente consumiendo vareta y demás, y tienes a todos los venteros de todo lo que sea. Obviamente hay cobros por estar ahí vendiendo, ¿no? De estos otros actores que hacen parte de las lógicas territoriales. Y entonces, pues lo que nos toca es, en efecto, entender esa superposición, digamos, de territorialidades, de coexistencia de procesos, y al mismo tiempo, pues la posibilidad de las resistencias, ¿no? Que esto es algo que, insisto, también en Colombia creo que están en otro momento muy distinto al que tenemos en México. O sea, ojalá tuviéramos en México las alertas tempranas, o sea, todo lo que implica ya como esa experiencia de haber convivido con esto tantísimo tiempo y todas esas alternativas sociales, ¿no? Entonces, ya finalmente quería decir que en efecto esto es algo que está ocurriendo en varios países. En el caso también de Río, que a mí me hizo mucho sentido con lo que yo había visto acá en Medellín, pues tenemos también este tipo de cosas, ¿no? O sea, las facciones de tráfico y sobre todo unos grupos que seguro han escuchado, que son las milicias, que estuvieron vinculadas entre otras cosas, con el asesinato de Mariel Franco, tienen este tipo de comportamientos. O sea, se supone que surgieron como una autodefensa contra las facciones, y en realidad tienen este control territorial, pero además tienen la peculiaridad de que están conformadas por policías, militares y bomberos, que también es un cuerpo militarizado en Brasil y en Río, en activo o en retiro. Entonces ahí, digamos, también dice a lo que tú vas, o sea, eso en la definición nos parecería pues paramilitarismo, ¿no? Pero tiene sus especificidades allá, y entonces lo que ahora hacen es también, están vinculados con los tráficos, monopolizan ciertos servicios, como acá entiendo que las bombonas, ¿no? de gas también ha sido como algo que han controlado. Allá es la televisión por cable, el internet, las combis, bueno, el servicio de transporte dentro de las favelas, ¿no? Entonces, ahí, y ya para terminar, y ojalá podamos dialogarlo, y si hay preguntas, pues yo encantado de tratar de responderlas, pero al final, o sea, pensando en toda esta imbricación, en toda esta superposición, yo, digamos, un poco a lo que llegué en algún momento, es a pensar a esta idea de que es la vida en estas escalas territoriales de las comunas, de los barrios, de las favelas, pues se convierte en una vida entre cercos, ¿no? Porque estás en el cerco de los actores armados, por supuesto, distintos también, por supuesto, los del Estado, que siempre están ahí imbricados, ¿no? Y ahí en México, quizá el momento en el cual esto fue absolutamente claro para todas y todos, fue con los normalistas de Ayotzinapa, o sea, porque ahí el propio Estado dijo, la policía se los entregó al grupo también por un tema ahí de un cargamento de heroína o de dinero, porque en realidad no se ha esclarecido del todo, que iba en uno de los autobuses que los chicos tomaron para irse a una protesta, ¿no? Entonces,
ahí nos quedó claro, ¿no? O sea, que todo esto que hablamos, ¿no? De las complicidades y tal, o la imbricación y todo esto que estamos discutiendo, pues ahí estaba, ¿no? Entonces, esta vida entre cercos pasa por ese control económico, por ese disciplinamiento social y también en muchos contextos por la intención, el deseo de apropiarse también no solo de los humanos, sino de todo lo otro, o sea, todos los bienes naturales que pueden haber en un determinado lugar, por la infraestructura, por los corredores logísticos, que eso es otra cosa también, insisto, súper clave. O sea, toda la violencia que se despliega en Buenaventura, en el Chocó, en el Pacífico, tiene que ver con que hay todo un giro civilizatorio de traslado del Atlántico al Pacífico, ¿no? Justo por el papel que ahora tienen China y los países asiáticos. Y entonces, claro, lo que nos están ofreciendo los gobiernos otra vez es esta promesa del desarrollo a partir de la construcción de esas infraestructuras. Y entonces en México ya nos incrustaron ahí el corredor interoceánico junto con el llamado Tren Maya, y acá entiendo que también tanto Petro quiere hacer una conexión entre el Atlántico y el Pacífico justo por el Chocó, y en Brasil Lula quiere hacer también, o sea, todo el mundo quiere otra vez generar condiciones para que sigamos mandando nuestras materias primas a China, ¿no? Y bueno, ya Asia en general, no hay que estigmatizar a los camaradas chinos. Pero, o sea, esa es nuestra lógica y esa es nuestra tragedia después de 533 años desde que llegaron los españoles. O sea, seguimos enfocados en mandar materias primas a todos lados, en la cual, y ya perdón con eso termino, pensemos también que un papel que hemos tenido, y sobre todo desde el siglo XX, es dentro de la División Internacional del Trabajo, producir estimulantes ilegales para un capitalismo que nos enferma a todas y a todos, que nos produce enfermedades mentales y tal. Y entonces, o sea, aparte de toda nuestra región, tenemos que encargarnos de seguir produciendo todo eso que además es ilegalizado y criminalizado, y que eso, bueno, va para muchas partes del globo. Entonces, si pensamos los ciclos de extracción de minerales, de plantación de azúcar, café, no sé qué, bueno, ahora este proceso, porque también hay unas ciertas condiciones del medio que solo hacen posible que en cierta parte de nuestra región se produzca la hoja de coca, pero también por el clima la goma de opio, y bueno, ahora estamos ya efectivamente con lo de las sintéticas, otro universo, pero bueno, también pensarlo eso, o sea, que es parte de una división internacional del trabajo que nos produce muchísima violencia y que tenemos cientos de miles de personas asesinadas y cientos de miles de personas desaparecidas como resultado de un proceso estrictamente económico. Se me olvida. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, creo que muchas gracias por tan cumplidos con el tiempo, contando con que ya todo el mundo está pues un poco con ganas también de almorzar, pero creo que han salido pues cosas también muy interesantes y debates también con los paneles anteriores, que yo creo que es muy bueno, digamos, plantearlo. Vladimir hablaba de que no compartía el concepto que se había enarbolado de gobernabilidad criminal, ¿sí? Ni de captura del Estado, y hablaba un poco de lo relacional. Me recordaba un poco a los planteamientos de Boyeso también sobre la configuración de Estado estratégico relacional, que creo que es muy interesante porque él plantea que el Estado no es una institución dada, sino que es una relación social que se construye y que se activa según el momento en que se opere. Entonces, ¿cuándo se activan los paramilitares? ¿Cuándo se activan las compañías de seguridad? ¿Cuándo se activa la respuesta del ejército a una comunidad? ¿Sí? ¿Y con quién se relacionan? ¿Se relacionan con la Brigada 17 o se relacionan con los empresarios o con el presidente, como lo contaban en el caso actual de Ecuador? ¿Sí? O sea, hay que entender, yo creo que uno de los ejercicios que hay que entender es cómo opera en la tendencia global y en la tendencia local las expresiones de ese Estado estratégico relacional. Yo creo que
es un elemento que nos aporta. Yo creo que si uno fuera a mirar desde esa categoría, las tres exposiciones tienen un montón de elementos ahí para plantearlo, entonces pienso que hay una línea, digamos, de discusión en el marco de las otras presentaciones que se han desarrollado. Lo otro es que esa expansión llamada ilegal va detrás, llega lo ilegal y después llegan, digamos, los intereses o los proyectos del Estado. Aquí aparece, por ejemplo, el caso de la palma de aceite, donde tenemos una experiencia, digamos, fuertísima. Hay una columnita de Molano a propósito de que tú me señalaste lo de la madera y la relación entre Parqueadero Padilla y empresarios de la madera a una escala global. Hay una columna de Molano del 2011 a propósito de la extracción de madera para China en Vallasolano. Dice, la empresa PRIN Colombia Hardwood ha comenzado a tumbar árboles en Vallasolano y a exportar a China, con la que tiene firmado ya 17 contratos sobre 7.000 metros cúbicos de madera fina del Chocó, Algarrobo, bueno, dice y dice, la tal empresa no es cualquiera, es dueña de Rainforest Products, del billonario canadiense Frank Hustra, un consorcio financiero que hizo puente con Álvaro Uribe y obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en 2016 para explotar durante 15 años más de 5 millones de metros cúbicos de madera. Estas compañías tienen a su vez vínculos financieros con Pacific Rubiales Energy, Medero Resource, Alarcor, Gran Colombia Gold, es decir, se trata de un proyecto de envergadura, madera, oro y petróleo. Quería recordar esa columnita de Molano, dice, ¿a quién le interesa Juan Ceballos? Que, digamos, él hace a propósito de que Juan Ceballos se amarra a un árbol en Vallasolano para denunciar esto que está pasando en Vallasolano y conecta, digamos, con lo que tú nos estás planteando de la relación entre toda la exportación de madera, y lo mencionaban para México, para el oriente antioqueño también. Entonces, mirar estos hilos de los negocios que se trabajan en esa dirección me parece que es bien importante, y lástima que no nos pudo acompañar Xiomara del IPC, que iba a trabajar el tema del oro, porque relaciona también, inclusive creo que tú lo mencionaste, la ilegalización como estrategia en el caso, digamos, de la minería de oro, sobre todo en los territorios mineros, lo que ha ocurrido a partir del Código Minero del 2001, de la Ley 658 del 2001. Antes los mineros eran informales y tenían una conexión directa con el Estado, le vendían al Banco de la República y le vendían a Conarminelcol, que era la empresa del Estado. Una vez privatizado y ocurre digamos, el Código Minero del 2001, lo que hace el Código Minero es poner títulos mineros sobre donde estaban los mineros informales. Entonces, primero eran informales, después de que les ponen los títulos mineros encima, los mineros son ilegales, y después de que empieza la nueva regulación para acabar de sacarlos del territorio, son mineros criminales y quedan, como decían ustedes, en un sándwich entre las estructuras criminales y las estructuras legales que exportan el oro, como el caso que decía ayer de la comercializadora internacional Gutiérrez y otros casos que están muy documentados en el país. Pero yo sí sigo hablando aquí, no les doy la palabra a ustedes, entonces solo por ilustrar ahí algunas cosas. Entonces, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Por favor, se grabaron el número. Si no, vuelven y me dicen. Toca concreto, 1, máximo 2 minutos por los tiempos. ¿Listo? Una claridad, y es que los empresarios de Maderas del Darién son paisas y no son chocuanos, ¿cierto? El Chocó se maneja ahí toda la economía del departamento desde acá, desde Antioquia, desde Urabá. Además, la empresa Maderas del Darién cínicamente le hacía pagos, y eran públicos, a los grupos Elmer Cárdenas, con las facturas de la plata que debía ir a las comunidades por la venta de la madera, ¿cierto? En ese sentido, pues también quisiera como preguntar y llamar sobre el tema de la permeabilidad que hay de la economía ilegal con todos los sectores económicos, ¿cierto? Por un lado, digamos, el Estado, que fue cooptado o no, pero de todas maneras
hay zonas donde toda la economía de los municipios se mueve en función del grupo armado que mande en la región. O sea, la mayoría de las zonas que se tiene denominado que controla el grupo Elmer también, el Clan del Golfo, en esos municipios todo se mueve, los proyectos, la economía en función de eso. Eso viene también de una herencia. Yo creo que es el momento en que Álvaro Uribe logró la alianza entre la burguesía clásica tradicional con la burguesía emergente, lumpenburguesía, la mafia, el narcotráfico. O sea, ese fue el gran mérito de Álvaro Uribe, poner en alianza esos dos sectores para garantizar la seguridad, para hacer la guerra. O sea, toda la guerra nació de ahí. Y se pueden mirar otros aspectos, otros sectores. Digamos que a nivel de burguesía se tienen grandes sectores que financian pues sus grupos armados, pero a nivel de clases medias, por ejemplo en las ciudades, el tema de la seguridad, el que pagamos en la cuadra, en el barrio, en la casa, eso es controlado por los mismos grupos. Ellos quedaron con la herencia de la seguridad y Medellín es una ciudad totalmente controlada por la seguridad que prestan estos grupos. En los municipios también se da una economía estilo pirámide, las natilleras con los recursos, con los salarios de los empleados públicos del municipio y de los profesores, se multiplican financiando cultivos de coca, ¿cierto? Entonces ahí es donde se prometen esas altas rentabilidades. Bueno, y el último sector, el deportivo, el fútbol, está exportando Colombia cocaína a toda Sudamérica y muchos sectores del mundo. Por aquí la compañera. Por aquí hay un micrófono también para que lo vamos pasando. Gracias. Y se prepara el número 3 allá y 4 aquí, 3 atrás. ¿Por qué el sector social o nosotros estamos hablando de economías ilegales? ¿Cuál es la razón? Parece que es la pregunta lógica. No he encontrado pues en los planteamientos una respuesta, por lo menos una pista que diga el por qué. Y yo respecto a eso haría una pregunta. ¿A los sectores populares les va bien con la economía legal? No diría, no. ¿Les va bien con la economía ilegal? Peor, ¿cierto? Entonces hay que preguntarnos cuál es el objeto, digamos así, de esta discusión y este fenómeno que es una realidad. ¿La denominación de economía legal o ilegal es correcta? Aquí que hay una masa, digámoslo así, de intelectuales, una masa crítica para plantear el problema de la economía legal, ¿estamos denominando bien ese fenómeno? Y obviamente es un tema económico. Yo discrepo completamente de algunos planteamientos que dicen, no, es que la economía, parece ser que es que los economistas, soy economista, nos tuviéramos que reunir alrededor de defender el discurso económico. Ese problema es económico, no es cultural, no es social, no es político, no es ideológico, es económico. Y obviamente la ciencia ha avanzado mucho, la economía no es lo único. Ayer en la mesa de cooperación encontraba un planteamiento casi que diciendo que el desarrollo no era un tema económico. La base del desarrollo es el problema económico, resolver las condiciones materiales de la existencia de una sociedad. De ahí en adelante ahí están todas las otras cosas. Y nosotros en ese componente social lo hemos tenido claro. Captura del Estado, el compañero llega y plantea, cuestiona pues ese concepto, es una discusión entre, no sé, comillas intelectuales, pero la captura del Estado, es más, mi propuesta es que debe ser incluida corrupción y captura del Estado como otros dos componentes de las economías ilegales. El tema de las economías ilegales, voy a seguirlo llamando de esa manera, pasa por algo que es funcional al modelo de desarrollo. Todo ese proceso en los 90 que nos tocó a nosotros, para hablar de paramilitarismo en Colombia, hay que hablar de Santa Fe 1 y Santa Fe 2. Cartilla, uno se lo lee y dice, pero ¿cómo? Ahí está paso por paso, punto por punto, que se hacía en América Latina y obviamente Colombia
somos la punta de lanza. Fuimos los primeros en desarrollar ese modelo. Y quienes critican, por ejemplo, de acuerdo, quienes critican, por ejemplo, el gobierno de Pastrana como uno de los más perversos, no, todo lo contrario, cumplió al detalle digámoslo así, esa contención a unas propuestas que confrontaban el modelo neoliberal en ese momento. Para terminar, las economías ilegales tienen legitimidad. Tienen legitimidad. ¿Por qué? Porque resuelven las necesidades básicas y no básicas de los sectores populares. Y esa legitimidad termina, es algo muy curioso, en que prácticamente los actores de economía ilegal terminan deseando la legalización. Yo solicito, en este caso pues a Soledad que está coordinando la mesa, que haya, digámoslo así, en la parte de conclusiones, que se solicite, no sé, un espacio de trabajo en donde quienes han investigado el tema de la economía ilegal, por seguirlo llamando de esa manera, den un panorama general, algo así como cuando se está haciendo una investigación, ¿cuál es el estado del arte? ¿Cuáles son las denominaciones? ¿Cuáles son los conceptos que debemos seguir utilizando o no? Gracias. Recuerden las personas que siguen que debemos darle un tiempito, digamos, al final a nuestros compañeros ponentes para que entonces, por favor, traten de ir concreto. Bueno, yo tenía unas preguntas concretas para Vladimir, porque pues también en el IPE venimos haciendo pues una documentación alrededor del río Porce y pues es digamos es un territorio pues que fue de mucha presencia del bloque metro. Y quería preguntar porque primero por el tema de la teoría que maneja Justicia y Paz, que es que lo que perseguía económicamente el bloque metro era el oleoducto, que no recuerdo cuál es, pero que lo nombra, exacto. Y pues que puede, pues que uno también se preguntaría y pues también cuál era el conocimiento de Ecopetrol de eso, que además los paramilitares todo el tiempo lo nombran como el oleoducto de Ecopetrol, ¿cierto? Pero pues si digamos esa cartografía que usted viene haciendo entonces contradice también un poco esa teoría o si se complementa, digamos. Y en el marco también de ese ejercicio cartográfico, si ha llegado también hasta ahí, hasta el Porce, porque hay una serie de masacres de unas dimensiones impresionantes en Yolombó y en esos límites también entre Yolombó, Vegachi y Amalfi, que digamos no han tenido tanta resonancia como otras, pero que son de proporciones, por ejemplo, muy parecidas a la masacre del Aro. Y están muy cerca pues ahí a lo que es Porce 2, ¿cierto? Al proyecto hidroeléctrico de Porce 2. Y la última era también preguntar por esa implementación, que creo que también Diana Salinas lo habla en el libro, de ese modelo de franquicias y cómo lo implementó y también qué papel cumplía también ahí el bloque metro, porque también tuvieron alianzas y cooptaciones de un montón de grupos, por ejemplo, en el Porce, de lo que se llamaban el Frente Nordeste, que básicamente eran unos ejércitos privados de narcotraficantes y mineros, ¿cierto? Listo. Marta, 4. Bueno, yo no tengo la virtud pues de síntesis, he tenido ese problema toda la vida. Yo primero quiero, como haciendo acá memoria, invitar a Adriana, la Corporación Jurídica, y a nuestro compañero presidente Carlos. Valdría la pena, ahorita que hay como más audiencia sobre lo del parqueadero Padilla, desempolvar una investigación que hicimos conjuntamente, que fue precisamente ese el tema, pero digámoslo con una pregunta. Lo denominamos
memorias de impunidad en Antioquia, todo lo que la justicia no quiso saber sobre el paramilitarismo, y precisamente hace una exploración de todos los hallazgos, incluso de todo lo que sucedió. O sea, ¿qué estaba diciendo el parqueadero Padilla al Estado? ¿Sí? Y si hubo una parálisis institucional que favoreció el desarrollo de todo el proyecto paramilitar en Antioquia. Bueno, dejo ahí como esa, se puede descargar, si está disponible. Quería hacer una referencia a Urabá en esta pregunta, aquí reflexionando con Marta, porque yo soy de la gente desactualizada, o sea, puedo tener una versión muy antigua por mi generación también, muy clásica de estos fenómenos, pero quiero recordar, nosotros hicimos un informe para la Comisión de la Verdad sobre Urabá como un caso de acumulación por desposesión, ¿sí? Nos basamos un poco en la versión criolla del profesor Renan Vega, ¿sí? Que dice pues Colombia es todo un caso de acumulación por desposesión, porque en Urabá esa cosa que si el Estado, la sociedad se cumplió perfectamente, e incluso de Urabá fue muy famosa en un tiempo porque aquí están pues las compañeras de Turbo, las reclamantes de tierras. Ese campesinado tuvo el valor civil cuando la ley de justicia y paz, ¿sí? Decirle al país, nos despojaron, ¿sí? Y empezó el asesinato de reclamantes de tierra. En eso pues quiero hacerle un reconocimiento a Ginette, las compañeras de Tierra y Vida y de Tierra y Paz, que ese campesinado empezó a organizarse en mesas, cuando la negociación precisamente con los paramilitares, ¿sí? Y le dijeron al país, aquí estamos nosotros, ¿sí? Y digamos lo que se vino toda esta onda de la ley 1448, la ley de víctimas, ¿sí? Y nos fuimos a una cosa muy jurídica, ¿cierto? De la restitución de tierras. Entonces Urabá sigue siendo un caso a estudiar, porque les doy un dato, por ejemplo, que nosotros encontramos. En 10 años, 7.000 desaparecidos, ¿sí? Urabá es también un caso donde cuando salió la primera elección de alcaldes, ¿sí? La UP barrió en Urabá, y ahí se gestó eso explica muchas masacres, ¿sí? Urabá es un territorio que necesitó que las guerrillas impulsaran el sindicalismo, una cosa institucional, así eso se estigmatizara, porque era imposible. Hay testimonios de quienes empezaron a formar el sindicalismo, los asesinaban, los torturaban ahí en la brigada 17, eso tenía fiscales que legalizaban todo eso, pues por contarles parte de la historia. Pero hoy Urabá, ¿qué es? Hoy Urabá es un gran centro, va a ser un gran centro urbano, así lo está diciendo mucha gente que está haciendo prospectiva, puede superar en 50 años a Barranquilla, sí, como una ciudad costera, tiene todas las inversiones, hasta las carreteras de Urabá se hicieron sobre el despojo, y hoy incluso estas víctimas, el campesinado, sí, que su dirigencia política fue asesinada porque fue liquidada la Unión Patriótica, son 7.000 desaparecidos que encontró el Centro Nacional de Memoria, que todavía no están, eso no ha llegado a la justicia. Entonces, esos son como el tipo de relaciones, y así parezca como un análisis clásico del que hace parte mi generación, yo creo que de quién va a ser ese futuro, porque toda esa región, sí, todo el Darién, toda la parte norte de Urabá, todo eso que va a ser esos puertos, hoy 4 puertos que van a ser tipo Buenaventura, y con toda esa ilegalidad que se construyó Buenaventura, ¿qué van a tener las comunidades? ¿Sí? ¿Cómo se van a disputar el derecho a ese desarrollo? Si es que le podemos llamar a eso desarrollo, ¿cierto? Porque el índice de Gini de tierras de Urabá no se mueve y no se ha movido. Sí, también brevemente dentro de eso de la discusión sobre lo legal, lo ilegal, lo institucional, ¿no?
más allá de lo rural que se ha mencionado, en lo urbano, es un asunto que suele ocultarse, que incluso hay un relato que tiene, digamos, esa intención de ocultarlo, para decir que hay una cosa que, como decía Vladimir, aparece espontáneamente, pero no, que es amor por Medellín, seguridad y control, Departamento de Orden Ciudadano, FENALCO con una campaña muy bonita, con jingles, etcétera, pero que oculta, ¿cierto?, lo que ellos mismos inauguraron como limpieza social, desechables, y que tiene, digamos, una larga trayectoria macabra en Medellín y el Valle de Aburrá, y que pareciera ya pasó, ya no existe, pero que se reactivó. Fico acaba de inaugurar el seguridad y control ya de una manera más privada, corporativizada, ¿cierto? Agentes privados que los vimos en la marcha pacífica pro-palestina, pero que pareciera en los informes de investigación institucionales no aparecen quienes lo agenciaron, ¿cierto? En algunos informes se menciona que para casos como los del Bajo Cauca o los Montes de María, hay unas cosas como Maderas del Darién o Mineros de Antioquia, pero acá no se habla, ¿cierto?, de quienes estuvieron como Postobón, Pilsen, Argos, etcétera, y que hace parte de una política institucional, ¿cierto?, para decir que esa frontera es difusa y no existe. Por lo tanto, yo sí creo que es bueno preguntar si las investigaciones, por ejemplo, para el caso del bloque Metro que se menciona, tiene una lista de por lo menos 20.000 víctimas, más de 200 masacres, no estuvo ligada también con todo esto en su génesis, en su genealogía, en sus desarrollos, que precisamente, pienso yo, no es una hipótesis, fue por eso que desaparece el bloque Metro, ¿cierto? No aparece en Justicia y Paz, y por lo tanto las víctimas parece que no hubieran ocurrido. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Brevemente, primero como el tema de la responsabilidad empresarial. Es como una puerta que se está abriendo brevemente, ¿cierto? A nivel internacional hay unos ejemplos, la cementera Lafargue en Francia, ExxonMobil, y cómo hacer respecto a la presunta inmunidad que tiene el sector privado, bien sea local o transnacional en Colombia, frente a la asunción de responsabilidad en comisión de crímenes de guerra, vamos a decirlo así, porque hay una empresa sueca en Sudán que tiene la audacia de decir que al ser acusados lo que está haciendo el Estado es desincentivar el deseo de emprender en empresas con conflictos en marcha. Saltando a la investigación en el oriente antioqueño, quería tocar el tema de la pata de la mesa de billar de lo ideológico, ¿cierto? Que si bien las estructuras armadas, no solamente en el oriente, yo diría en Antioquia, tienen una presencia, no son Estado, cumplen funciones de estatalidad, pero uno ve que también, y voy a tirar una hipótesis, hay una raigambre en lo social respecto al fenómeno del paramilitarismo en Antioquia, y uno escucha cada cosa en la calle que uno dice, esto tiene una raigambre y tiene que ver con lo mafioso, que es una forma de ver el mundo, una forma de hacer, una forma de concebir la economía, cómo entrar a disputarse la legitimidad que tienen esos sectores, esos actores armados dentro de la población. O sea, en el oriente antioqueño yo fui residente y uno ve la legitimidad que tienen esos actores, hay gente que los defiende. Y respecto a eso, lo que vos decías también, la disputa de la legitimidad que se da, por ejemplo, en las favelas en Brasil, no es copar el territorio, sino que esos actores armados han cosechado una legitimidad dentro de esos territorios. Entonces, sí, ya, básicamente. No, buenas tardes a todos los panelistas, aquí en vivo y en directo por la Periferia Profunda en YouTube. Le habla Saúl Ignacio Peláez Arango y voy con dos preguntas directas. La primera, ¿qué tanto respaldo y apoyo tuvieron todas estas estructuras ilegales de parte de los empresarios legales, de parte de las cámaras de comercio, de parte
de las direcciones de aduanas y de impuestos nacionales. Y la segunda pregunta, teniendo en cuenta pues el espectro del oriente antioqueño y la actuación del bloque metro de la AUC, que no solamente actuaron allí específicamente en el oriente, también lo hicieron en el suroeste, en el nordeste, en el Bajo Cauca, Bajo Cauca no, Magdalena Medio y en la subregión del norte. ¿Qué influencia pudo tener el bloque metro con el grupo Argos, con el grupo GEA y con otros grupos similares? Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Les vamos a dar la palabra concreta aquí. Yo creo que pueden ir en el mismo orden. Vale, no, muchas gracias por las preguntas. Yo, como periodista, me atengo a los hechos que he podido comprobar, ¿cierto? ¿No? Entonces, en ese sentido les recomiendo una nota que hicimos en agosto de 2024, cuando paras y jefes del Fondo Ganadero de Córdoba, me imagino que conocerán ese caso, fueron condenados por el caso de Tulapas. Hay un nombre, porque ustedes preguntaban de los empresarios clave para esto, Luis Gonzalo Gallo. Anoten el nombre de esa persona, Luis Gonzalo Gallo. Y ahí yo le hago una crítica muy fuerte a la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque Luis Gonzalo es un tercero, ¿cierto? Digamos, es un tercero civil, no es un hombre, no fue funcionario, pero fue clave, según investigaciones judiciales, él no tiene condena para el despojo del caso Tulapas, porque era el empresario con las grandes conexiones con los sectores empresariales y políticos que se beneficiaron económicamente del caso Tulapas, que es de lo que ha investigado Cuestión Pública en esa sentencia, porque él se acoge a la JEP y sale de la jurisdicción ordinaria y por eso no está en esta condena que les estoy mencionando, que ya tiene segunda instancia en 2024. Y él, ahí para el entramado, es el hombre que también publica Cuestión Pública este año, lo hicieron otros medios, pero publicamos el audio completo, por el que Rodolfo Palomino, general de la policía, va y visita a la fiscal Sonia Velázquez a decirle que no lo capture. Escuchen el audio, está en Cuestión Pública completo, toda la conversación, porque es un hombre muy influyente, porque es un hombre muy poderoso, es decir, el entramado, yo en eso ya he sido mi opinión personal, es un entramado. Porque el general de la policía intercede ante una fiscal, presiona para que no lo detenga en el caso de esta investigación. Y hoy Benito Osorio está condenado, o sea, mucha gente del Fondo Ganadero de Córdoba está condenada y adivinen quién está libre. Pues Luis Gonzalo Gallo, ¿cierto? Y entonces ahí los poderosos se benefician de una actuación judicial que no los combate. Y cierro con esto. En el caso de Tulapas, todo lo de Fumpascor, todo lo de Sorteresa, los Castaños, lo de las tangas, vámonos más atrás a Fidel Castaño, lo que tú decías, esa era la avanzada, yo sí tengo esa impresión, es decir, los Castaño hicieron el modelo de avanzada de despojo en los 80s y 90s en Urabá, que se lo muestran luego a otros y dicen, no, este es el modelo que nos sirve. Y ese modelo era de lo legal y lo ilegal, porque grupos ilegales iban a presionar para que vendieran tierras y había filas en Fumpascor, las compañeras no se los tengo que contar, el que no firmara se tenía que ir o era asesinado, ahí está lo ilegal, ¿cierto? Pero luego en esta condena que les menciono llega
gobierno Uribe, reforestadora de Antioquia, con planes en las tierras que fueron despojadas, y ahí entra lo legal. Entonces, yo me quedo para cerrar con lo de Vladimir, es un entramado. Porque cuando necesitan lo ilegal, se van para lo ilegal. Pero como eso luego toca legalizarlo, vámonos para lo legal. Y en eso la justicia, con lo de Luis Gonzalo Gallo, ha sido penosa en la JEP. Mire, todas las intervenciones, la JEP le ha dado no razón, o sea, le ha aceptado como verdades lo nada que ha dicho Luis Gonzalo Gallo. Que no ha dicho, perdóneme, no ha dicho un culo. Y ahí está en la jurisdicción, tranquilito. Entonces, y esos cuestionamientos es para decir que en estas justicias, la justicia ordinaria, al fin, y asumo esta valoración personal, no es de cuestión pública, personal. La justicia ordinaria, en estos casos de paramilitarismo, está sacando más la cara que la justicia especial. Gracias. Bueno, voy a ser muy concreto, a pesar de que hay varias preguntas ahí, ameritaría ya es como un tinto toda la tarde. ¿Otro foro? Sí, primero, yo no voy a aceptar la afirmación de que criticar el modelo explicativo de la captura de Estados es un asunto intelectual, es un asunto político, es un enfoque político. Entonces, seguimos aplicando los mismos métodos para seguir llegando a soluciones erradas. No, seguimos buscando la fiebre en las sábanas. El modelo explicativo de la captura del Estado está ya suficientemente criticado y ha demostrado por qué es inadecuado en términos metodológicos. La captura del Estado sirve en términos locales y sirve para evidenciar relaciones muy específicas. Pero yo no puedo aceptar que, no, es que eso es un asunto intelectual. No, señor, es un asunto político. Un asunto político. Sí, sí, pero por eso, entonces miremos cuestiones específicas, por eso, la parapolítica, podríamos hablar de escenarios concretos de captura, pero la pregunta es ¿quién capturó a quién? O sea, es que creo que también hay unos lugares muy cómodos para explicar las cosas que hay que empezar a mover, y uno de esos es eso de la captura del Estado, se volvieron muletillas, no. Y además otra cosa, yo no sé en qué momento se resucitaron los discursos collieristas de Paul Collier, al análisis económico de la guerra. Entonces todo es captura de rentas, todo es despolitizado y es meramente económico, agravio y codicia. El artículo clásico de Paul Collier, que ha sido publicado entre 1998 y 2004. No, venga, acá es un asunto estrictamente relacionado con asuntos culturales, con asuntos políticos, con asuntos sociales, efectivamente, y lo económico me brinda a mí la base para poder entender eso, pero hay que decir lo que es desideologizado, que es despolitizado, desestatalizado, casi boto una calza ahí, desestatalizado, que es un asunto meramente de captura de rentas, no. Creo que al Paul Collier ya se le ha dado mucha varilla, él incluso ahora ya se dedica a otros temas de investigación como migraciones y pobreza en África. Bien. Sí, no, porque es que uno que se ha encargado de revivir también el discurso collierista del mismo Petro. O sea, ahí lo que hay es codicia entre esos actores, no. Por eso, sí, por eso le digo, ¿usted qué tiene que hacer ahora o qué? Bueno, ¿usted qué tiene que hacer ahora? Entonces, parce, a mí me parece muy chimba esa discusión. Lo rápido, compañero, lo de Río Porce, o sea, esa Allende al río está llena de repertorios de violencia, no solamente masacres. Hubo escenarios de asesinato múltiple, que es diferente a masacre. Se dan contextos de mecanismos de control y regulación poblacional, como paros armados. Casos de tortura y desaparición forzada. Le hablo de un caso concreto, sector, porque no es una vereda, sector La Viborita y Amalfi. Cuando usted entra para el pueblo que queda ahí, queda el cementerio, más adelante antes de la mina de Cabolín, a mano izquierda. Se dice que ahí alrededor, la misma gente del pueblo dice de 100 cuerpos, 100 cuerpos enterrados, se habla ahí, fue zona de entrenamiento, fue escuela de entrenamiento y fue zona de despojo también. El caso Amalfi es fundamental. Ahí entra lo que usted denomina la zona de Yolombó, Amalfi, Begachí, eso es la zona meseta, está primero la zona NUS, luego la zona meseta y luego la zona minera del nordeste. La zona meseta es fundamental porque es una bisagra territorial de la expansión paramilitar. La masacre de la Floresta en Yolombó, la masacre de la Leona en Begachí, o sea, hay todo un registro. Yo hablaba de 49 municipios.
de presencia con repertorios de violencia del bloque Metro. Frente al oleoducto de Ecopetrol, la misma sentencia del 12 de febrero de 2020, magistrado ponente Cárdenas, ahí muestra la prueba de vinculación de un ingeniero de Ecopetrol, que es el que llamaba propiamente a Bomba, alias Bomba, y al señor Panadero, sí, eso es Justicia y Paz, a Panadero, que era el que le decía dónde, en San Roque, en Cisneros, Santo Domingo, pero barrio acá Medellín, San Cristóbal Corregimiento y San Antonio de Prado, en qué momento debía abrir la válvula para extraer la gasolina. Y toda la zona de la comuna número 1 se comercializaban las pimpinas de gasolina. Esa fue la principal fuente del bloque Metro. Desde San José del Nus hasta acá, hasta el Alto de la Sierra, que es lo que vive el oriente antioqueño. ¿Se acordar usted de alias Tubo? Sí, sí, Villegas, los Villegas. Entonces, no, ya no puedo, me voy a herniar acá del estrés. Pero frente a lo que dice Córdoba acá, y es, Álvaro, y es lo de lo rural, lo de lo urbano me parece supremamente importante. ¿Cómo es que no hay una historia de Majaca? Muerte a jaladores de carros, que estaba conformado por policías activos. Uno de los líderes era Doble Cero. Cuando literalmente el hombre se desparchó, no tenía nada que hacer, se vino del Urabá, y antes de conformar el bloque Metro, él estaba en Majaca, donde hoy queda el Puente 4 Sur, la cancha, la zona de skate, ahí es donde mataban los habitantes de calle que llevaban del centro y la minorista. Ahí los mataban a todos en la cancha ahí subiendo para, ¿cómo se llama? Me olvidó. En Guayabal. Pero bueno, esa parte del urbano es fundamental. Majaca y Colsingue, que fueron estructuras paramilitares a comienzos de los 90 acá en Medellín. Frente a lo ideológico, ahí también hay una discusión larguísima. ¿Qué tiene que hacer ahora? El asunto es que lo ideológico, no en términos marxistas de falsa conciencia, sino como ritual que permite darle sentido a la práctica. Ahí está el arraigo, porque hay un reconocimiento mutuo. Y frente a lo de las empresas, hombre, yo me limito a los datos que hay en expedientes judiciales. Frente a bloque Metro específicamente y bloqueros de Granada se menciona la Fábrica Nacional de Chocolates y Postobón. Yo me limito exclusivamente a eso. Y algunas versiones de actores claves en territorio mencionan ingenieros de empresas públicas de Medellín y funcionarios de ISAGEM, pero solamente puedo… Le complemento algo allí y es, perdón, uno que aparece nombrado, no condenado, Cueros Vélez, ¿no? Sí, verdad. Cueros Vélez, que hace poco alguien dijo ya no vuelvo a utilizar productos de Cueros Vélez, es una de las nombradas también. Bueno, voy a decir tres cosas. La primera es que yo entiendo la preocupación otra vez de lo conceptual, ¿no? Y creo que ahí sí efectivamente se puede hacer la discusión, siempre contrastando con los ejemplos concretos, ¿no? Y hay estas que son súper comprensivas, ¿no? O sea, yo agrego una que ahora en México se está usando mucho, que yo también difiero, pero que bueno, que es esta idea de las redes de macrocriminalidad, ¿no? Que pues, lo que intenta hacer un poco es pensar lo transnacional, lo reticular, pero eso nos lleva a los mismos problemas. Igual está esta idea de los ecosistemas, porque sí, la verdad es que lo de la gobernanza criminal, por muchas razones, también me parece problemático, ¿no? Pero bueno, más allá de cómo lo mencionemos, sí también es muy clave esto que decían ahora, o sea, no se puede escindir lo económico de lo político, ¿no? Y ahí yo pongo un ejemplo, más allá de si esto que ya está de alguna manera muy rebasado lo de Collier, de que todo era por un asunto de codicia, ¿no? Que eso era lo que explicaba todo. Y les pongo el siguiente ejemplo que no lo mencioné en la exposición. Ahora en México hay un proceso que se reveló justo cuando entra López Obrador, o sea, adquirió mucha magnitud, que es ahora sí que la superación dialéctica del pimpineo. O sea, es más bien que hay una manera en la cual la paraestatal de petróleo del país empezaron a llevarse pipas completas de gasolina que luego se distribuyen con la población, o sea, la población la revende, digamos, ese combustible, pero ha habido episodios horripilantes como el de que también artesanalmente perforaban los ductos y la gente iba convocada, y eso tiene que ver con lo de la legitimidad, como una suerte de economía moral peculiar, a
a picar los ductos y sacar la gasolina para venderla, o sea, porque pues como una forma de sobrevivencia, ¿no? Pero hubo una ocasión en Hidalgo que explotó el ducto y murieron 100 y pico personas haciendo eso, ¿no? Entonces, pero finalmente, para acabar con este ejemplo del huachicoleo, que así se le llama, sí, el huachicol. Bueno, ahora se sabe por investigaciones periodísticas y filtraciones que hay buques, o sea, buques enteros que llevan el combustible ilegalmente. ¿Y eso qué implica? Y tiene que ver con lo político y lo económico. Pues implica que eso pasa por las aduanas, que pasa por los puertos y que hablamos de miles de litros de gasolina que ilegalmente, digamos, después se comercializan quién sabe cómo, y obviamente ahí participan las Fuerzas Armadas, lo blanquean, pero, o sea, no es algo, ya no es esto que les decía yo de la gente que perfora los ductos, sino que hay toda una cosa pues institucional, o sea, porque para poder hacer eso tiene que ser el ejército, tiene que ser las aduanas, tiene que ser los puertos, ¿no? Entonces es algo que va mucho más allá y eso finalmente me lleva a una última cosa que es, o sea, ahora sí que como una alerta para todas y todos, lo que yo mencionaba de la infraestructura. O sea, ahorita lo que está dinamizando muchísimo la violencia en varias partes de América Latina es justamente como todo otra vez reordenamiento territorial para seguir favoreciendo la extracción de materias primas, ¿no? Entonces, lo estamos viendo en Buenaventura, en Michoacán, se quieren ampliar los pozos, se ha empezado toda una alternativa al Canal de Panamá. Y ahí qué pasa y tiene que ver otra vez con, o sea, más allá de la discusión teórica, la manera como tú lo decías, esa es la clave, o sea, como pensarlo de manera conjunta, como un entramado, o sea, ahí lo clave es ese intersticio, o sea, esa que también Aullero le ha llamado la zona gris, ¿no? O sea, esa zona gris que obviamente pues tiene muchas tonalidades de cómo se involucran todos estos actores, ¿no? El problema con la infraestructura es que los primeros que intentan agarrar esas infraestructuras pues también son estos actores, ¿no? Y eso tiene una explicación y con eso termino. Tiene otra explicación que es que el 90% del comercio mundial se mueve en containers en los océanos y de ese 90% solamente se fiscaliza el 2%. Entonces, imagínense todo lo que pasa por esos containers, en todos los sentidos que nos podamos imaginar, y también por eso es tan preocupante, y por eso digo es una alerta, que todo el continente esté volcado a construir infraestructura para conectar con Asia, ¿no? Porque entonces quiere decir que todas estas estructuras en todo el continente pues se van a ir sobre eso, ¿no? Solo decir una cosita puntual a una pregunta que hacía también Omar Izaza. A todo este modelo de acumulación por disposición y de relación legal y ilegal y de expansión del capital, sí subyace un proyecto cultural y no hay sino que ver el mito paisa, como lo definía Vilma Liliana Franco, el mito del atesorador. Nos hacen ver el interés de los grandes acumuladores de capital como si fuera el interés general. Entonces eso sí es una discusión central para las transformaciones de la sociedad y de la democracia. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias al público, qué juicio, muy bien, muy rico el panel. Muchísimas gracias.